A lo largo del año, hay momentos que nos recuerdan quiénes somos. Momentos que se viven juntos, que se sienten en la piel, y que quedan para siempre en la memoria. Así comienza esta historia de alegría, tradición y convivencia. Las calles se llenan de vida con las fiestas de espuma y agua, donde las risas se mezclan con la música y el verano se vive intensamente. Colores que vuelan por el aire en el Oli Fest, pintando de felicidad cada rincón. El mar también forma parte de la celebración, con la emoción y la camaradería de la copa de catamarán, donde amigos y vecinos comparten aventuras sobre las olas. Cuando llega la noche, la magia aparece. La nit mágica ilumina el cielo con petardos, música y gente bailando bajo un espectáculo de luz y emoción. Las tradiciones siguen vivas con la hoguera de San Antón y la entrañable bendición de los animales, un momento que une a generaciones. Las calles vuelven a llenarse de color con disfraces, charangas y alegría, donde cada sonrisa cuenta una historia. Y cuando el año se acerca a su final, llega la magia de la Navidad, con la ilusión de los más pequeños esperando a los Reyes Magos que llegan por mar, trayendo sueños y esperanza. Pero si hay algo que hace vibrar el corazón de nuestro pueblo, son las fallas, con el estruendo de la pólvora, el fuego que purifica y la emoción compartida por todos. Porque más que fiestas, son recuerdos, son tradición, son momentos que nos unen. Un año lleno de vida. Un año para celebrar juntos. Días, me llamo Amalio Herranz, resido aquí en la Pola de Farnals, un pueblo muy acogedor que corresponde a la comarca del Horta Nord. Pues actualmente estoy en la Unión Musical como presidente, un grupo de músicos variado y extenso. Además también trabajo como entrenador de voleibol en el Colegio Cervantes de la Pola de Farnals, un colegio de toda mi vida. He pasado 45 años de trabajo como director, 22, y como profesor, pues el resto. Mi vida está aquí en la Pola de Farnals. Os animo a que paséis por esta localidad. Hola, soy Gloria Montalar, conocida en la Pobla de Farnals, mi pueblo, como Gloria la Tapona. Durante 52 años he trabajado en el ayuntamiento. Entré muy jovencita, por lo cual conozco a mucha gente y a muchas familias del municipio. Incluso dentro de cada familia, muchas generaciones. De muchas de ellas tengo algo que recordar. Casi de todas tengo un recuerdo debido a los años que he trabajado en el ayuntamiento. Tenemos una juventud y aparte de que somos un pueblo participativo, por eso queremos intentar que nos seleccionen para este programa. Buenas, estamos en el barrio Moratay de la Pola Farnals. Soy Álvaro, el Rufino. Soy vecino del pueblo de toda la vida y trabajo en el ayuntamiento de mi pueblo. Soy músico, participo también en varias asociaciones culturales del pueblo. Nuestra peculiaridad en el pueblo es hacer calderas para más de 6.000 personas. Yo he estado más de 12 años haciendo calderas en mi pueblo. Y nada, nos gustaría participar en el Grand Prix y pasárnoslo muy bien. Muchas gracias. Hola, soy Miguel Ángel, vecino de la Pobla de Farnals desde hace más de 20 años. La gente me ha acogido estupendamente, todos los vecinos de este pueblo son maravillosos y este pueblo está maravilloso que tenemos las cosas de dos en dos. Tenemos un núcleo urbano y una zona de playas espectacular, tanto como que tenemos dos banderas azules. Y aquí tenemos una especialidad gastronómica envidiada por toda la comarca, que son las calderas, que además las hacemos de dos en dos, como he dicho. Es una caldera hecha con carne de toro, así que la vaquilla puede estar perfectamente tranquila, que no le vamos a hacer nada. Hola, soy Pablo de los Reyes, campeón de España de chistes malos. Aquí en la Pobla de Farnals solo nos hace falta ser campeones del Grand Prix. Que por cierto, parece que haya mucha niebla, ¿no? ¿En serio? No, es bruma. Y la vaquilla estará súper a salvo en este pueblo, no con el pueblo de al lado, que el otro día una vecina quemó una vaquilla. ¿Quema cabra? Cabra no, vaquilla. Y a mi mujer le encantan estos concursos de la tele. De hecho, ella es como un concurso de la tele. Si no le doy la respuesta correcta, rebote. ¡Hasta luego, tocayo! ¡Hasta luego! ¿Cómo
te llames. Hola, soy María José, la churri, aquí en la playa de la Pobla de Farnals, y tenemos la mejor playa de la Comunidad Valenciana. Para nosotros es espectacular. Y además tenemos un montón de actividades. Tenemos comparsa mora, tenemos fallas, tenemos las claverías del Carmen y tenemos a la Cofradía de Sant Antoni de la Mar, a la cual yo pertenezco y de la que estoy muy orgullosa. Este año han pasado más de 300 caballos, han pasado güeyes, han pasado tortugas gigantes, han pasado lagartos, han pasado infinidad de perritos. Y además, lo único que nos falta es ganar el Grand Prix para Pobla de Farnals. Hola, me llamo Belén Maxtey y os hablo desde la Pobla de Farnals. Aquí nos encanta celebrar, juntarnos con amigos y pasarlo bien en cualquier momento. Os animo a que vengáis en septiembre a nuestras fiestas. Seguro que lo vais a disfrutar al máximo. Entre la música, las risas y el buen ambiente, os aseguro que nadie se queda quieto. Así que, Grand Prix, id preparando las pruebas porque vamos con toda la energía y con ganas de darlo todo. Buenos días, queremos participar en la edición de este año del Grand Prix. Somos la Pobla de Farnals de Valencia. Yo soy Toni Torralbo, el técnico del Ayuntamiento, técnico de deportes del Ayuntamiento y encargado de organizar y preparar al grupo que participará este año en el caso de ser elegidos. Yo os presento a Adrián, que sería nuestro capitán. Bueno, pues nada, intentaremos pasar un gran día, nos vamos a preparar a conciencia para poder ganar la competición y hacer una gran piña, y en el caso de quedar primeros, Toni, pues intentaremos, el premio irá destinado a mejorar las instalaciones deportivas del pueblo y nada, como he dicho, vamos con todo. ¡Vamos! Hola, soy Iris y vivo en la Pobla de Farnals. Doy clases de flauta en la escuela de música. Pertenezco a la banda y además he tenido el honor de representar a este pueblo siendo la musa de la música. Aquí somos un pueblo acogedor, alegre y con muchísimas ganas de pasarlo bien, os lo aseguro. Si buscáis un lugar con buena vibra, tradición y buen ambiente, sin duda nuestro pueblo tiene que ir al Grand Prix. ¡Nos vemos pronto! Enric Palanca, alcalde de la Pobla de Farnals. Quiero que la Pobla de Farnals vaya al Grand Prix porque nos lo vamos a pasar bien. Además, va a ser un programa con mucha competencia, mucha competitividad y, sobre todo, muchas risas. Y eso es lo que necesita el pueblo. Risas, buen humor y más amor. Por supuesto, la patata caliente para mí, ¿eh? Así que, nos vemos.